Muy buenas tardes, mi nombre es Juliet Soto. Damos inicio a la presentación de nuestro tema seleccionado. Nosotros seleccionamos neurotransmisor de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, es uno de los más importantes de los seres humanos. Posee una función especial relevante en la regulación del humor y el estado de ánimo de cada persona. Se produce principalmente en las regiones cerebrales en algunas partes del cuerpo. Es una indolamina, hace parte de las aminas biógenas y de las monoaminas. Es familiar de la dopamina, de la adrenalina y la noradrenalina. Acá, como podemos ver en la imagen, tenemos la molécula. Esta molécula es la que representa la serotonina. Esta se sintetiza por una molécula triptofán, con la primera molécula, la cual es fundamental para crear la serotonina. El nombre real de la serotonina, es decir, el nombre científico, es 5-hidroxitriptofán. Por lo tanto, la conocemos como la serotonina. Acá podemos ver en las imágenes las funciones. El precursor de la serotonina lo podemos encontrar en alimentos como el pescado, el cacao, entre otras fuentes de animales y vegetales. La síntesis es almacenada en una vesícula, además es liberada en espacio sináptico. Puede llegar a diferentes tipos de receptores. Tiene familias receptores, los cuales esos receptores tienen subdivisiones conocidos como 5HT, 5HT1, 5HT2, 5H3, entre otros receptores. La degradación únicamente se degrada internamente. En las funciones podemos encontrar que la serotonina es probablemente el neurotransmisor más importante, como le venía indicando, de los seres humanos. Lleva a cabo un gran número de actividades que desempeñan funciones de la estabilidad emocional. Dicen que esta función es la función del amor, de los sentimientos, de la felicidad, la regulación del humor, estado de ánimo de cada persona. Como podemos ver en la imagen que presenta, acá nos damos cuenta que la serotonina es necesaria para elaborar la melatonina que regula el sueño. Interviene con la dopamina a la noradrenalina. Regula el apetito, controla la temperatura corporal, la actividad motora y las funciones cognitivas perceptivas. Equilibra el deseo sexual. Niveles de serotonina altos. Los niveles de serotonina elevados producen algunos síntomas que pueden dar minutos u horas. Generalmente influyen inquietud, alucinaciones, taquicardia, escalofríos, aumentos de temperatura corporal y sudoración, pérdida de coordinación, dolor de cabeza, agitación, confusión, espasmos, náuseas, diarrea y cambios rápidos en la presión. Cuando la serotonina contrae los vasos sanguíneos, los niveles de serotonina consistentemente altos pueden producir a tener hipertensión pulmonar, engrosamiento de la válvula del corazón o engrosamiento del mismo corazón. También tenemos niveles de serotonina bajo, que tener la serotonina baja puede ocasionar cambios importantes en la salud mental de la persona, acarreando la aparición de ansiedad, depresión, problemas para dormir, apatía, falta de energía, entre muchos otros síntomas. La serotonina es un neurotransmisor que tiene funciones muy importantes en el organismo, como regular el estado de ánimo,
el apetito, el ciclo del sueño, el deseo sexual, el proceso de la digestión, etc. Cuando sus niveles en sangre descienden, puede llegar a ocasionar padecimiento de distintos trastornos físicos y emocionales. Tenemos niveles de serotonina medios, que estos niveles de serotonina medios son pues los niveles normales. Al tener los niveles de serotonina normales, pues tenemos un bienestar en nuestro cuerpo, porque tenemos el funcionamiento de la digestión, la regulación de los estados de ánimo positivo y negativo, controlar el nivel de la temperatura, influye en el deseo sexual, produce los niveles de agresividad y regula el ciclo del sueño. Por eso para nosotros este neurotransmisor es muy importante para la salud mental y orgánica del ser humano. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS en sus siglas, son medicamentos aprobados para tratar la depresión. La FDA aprobó los siguientes inhibidores selectivos para tratar la depresión. Entre ellos tenemos el citalopram, Celexa, escitalopram, Lexapro, fluoxetina, Prozac, paroxetina, Paxil-Pexeba, sertralina, Zoloft, viladosodona, Vibrite y la fluvoxamina es un ISRS aprobado por la FDA para tratar el trastorno obsesivo compulsivo y a veces se usa para tratar la depresión. Hay unos posibles efectos secundarios y precauciones que debemos tener al tomar estos medicamentos, como pueden producir somnolencia, náuseas, sequedad de la boca, insomnio, diarrea, nerviosismo, agitación o inquietud, mareos, problemas sexuales. En el caso de la mujer hay una disminución en el deseo sexual y dificultad para llegar al orgasmo, y en el hombre es una incapacidad de mantener la erección y una disfunción eréctil, dolor de cabeza, visión borrosa. Los problemas de seguridad debemos tener en cuenta que la interacción de medicamentosas, que el médico sepa si estamos tomando otro tipo de medicamento. El síndrome de la serotonina casi siempre se da por mezclar dos medicamentos que aumenten los niveles de serotonina en el cuerpo. Y los antidepresivos y el embarazo, algunos antidepresivos pueden hacerle daño al bebé en gestación o provocar un aborto. Riesgos de suicidio antidepresivos. Normalmente las personas depresivas tienden a ser suicidas, pero en la mayoría de los antidepresivos son seguros. La FDA, en su sigla Food and Drug Administration, Administración de Alimentos y Medicamentos, exige que todos los antidepresivos lleven una advertencia en recuadro negro. Cuando se suspende el tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se pueden tener síntomas similares a los de la abstinencia, como pueden ser sensación general de malestar, náuseas, mareos, letargos, síntomas similares a los de la influenza. ¿Cómo encontrar el antidepresivo correcto? Las personas pueden presentar reacciones diferentes al mismo antidepresivo. Los medicamentos no tienen la misma reacción en todas las personas. Los rasgos hereditarios influyen en cómo te afectan los antidepresivos, y un examen de sangre puede decir el nivel de serotonina. Generalmente se necesitan varias semanas o más para que el antidepresivo sea completamente eficaz y para que se alivien los efectos secundarios iniciales. El médico tiene en cuenta tus síntomas. Cualquier problema de salud, no se debe retener información sobre nuestra salud y lo que estemos tomando. En este momento los antidepresivos causan muchos malestares y debemos estarle comentando esas cosas a nuestro médico. Ahora vamos a hablar sobre los ejemplos de trastorno o patología, depresión o ansiedad. El receptor de serotonina juega un papel importante en la etiología y el tratamiento de las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión, que son patologías emocionales, psicosomáticas o psicológicas. Aunque se cree que no son patológicas o fisiológicas, es decir, que no ocurren aparentemente a nivel físico, sino que todo ocurre por el sistema de creencias que tenga el individuo. Sin embargo, sí se produce algún factor físico o fisiológico, ya que en el cerebro ocurre un proceso químico en el que el neurotransmisor de la serotonina
es el encargado de hacer que las neuronas transmitan información correctamente. Es por esto que el déficit de serotonina da lugar a diferentes patologías. Con respecto a la depresión, en el nivel biológico se ha relacionado un déficit funcional de serotonina con la aparición de la depresión, lo que aumenta la vulnerabilidad de la persona. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor muscular crónico de origen desconocido, acompañado de sensaciones de fatiga y otros síntomas. El aumento de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo está muy relacionado tanto con las vías del dolor como con las de la depresión, debido a que disminuye los niveles de la hormona del crecimiento y del cortisol, hecho que está en relación con el déficit de la serotonina por disminución de la absorción digestiva de triptófano, que es el precursor de la serotonina. Dentro de los trastornos de ansiedad, las crisis de angustia se dan con mayor frecuencia en la fibromialgia que en la población general. Se define como un episodio de angustia intolerable, de comienzo brusco, breve duración y carácter espontáneo. Se manifiesta con síntomas como aprehensión, miedo o terror, junto con manifestaciones físicas que van desde síntomas cardiovasculares y respiratorios hasta molestias abdominales, pasando por sensaciones de mareo, sudoración, temblor, hormigueos y escalofrío. Suelen ser reactivas a sustancias ambientales tales como la dificultad, la frustración, los sentimientos de incapacidad que pueden presentar. Estos son algunos de los síntomas o patologías que se pueden presentar a causa del déficit de serotonina. Muchas gracias.